días, hermanos. Nuevamente nuestra enseñanza sobre el tema de Ruth. En este caso, iniciamos en el capítulo 2. Está usted en el Instituto IBI, Instituto Bíblico Oreb Internacional, y seguimos con el libro de Ruth. Capítulo 2, versículo 1. Y tenía Noemí un pariente de su marido. El capítulo 1 ha acabado en un ambiente de amargura, de desesperación. Ahora el autor nos va a sorprender con un rayito de esperanza. La restauración de Noemí está a punto de comenzar y entra en escena un pariente. Una de las características del arte literario de nuestro libro es la retención de ciertos datos hasta el momento más crítico. El autor maneja muy bien el factor sorpresa. Abre su segunda escena, pues con la presentación inesperada de un nuevo personaje. El héroe prácticamente de la historia. De la misma manera, no dirá nada del otro pariente de Noemí hasta el capítulo 3, versículo 12, ni de las tierras de Elimelec hasta el capítulo 4, versículo 3. En todos estos casos consigue aumentar esa tensión dramática. La palabra que emplea para pariente, sin embargo, no indica más que un parentesco cualquiera, cercano o lejano, o si seguimos otra variante textual, una amistad sin parentesco. No implica ninguna obligación familiar en voz. El autor va a dejar, pues, para otro momento más crítico, capítulo 2, versículo 20, la información de que además de pariente, entre comillas, vos es Goel, pariente cercano y potencial redentor de la familia. Este secreto también se guardará en el versículo 3, donde el autor emplea otra palabra que tampoco revela la proximidad del parentesco. Cuanto más trato tiene Ruth con vos, tanto más se nos revela la posibilidad de que él sea redentor. Y va a entrar en el escenario como un desconocido. Pero al acabar este capítulo, habrá llegado al escenario como Noemí lo llenó en el primero. Un hombre de mucha riqueza, de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz. En la traducción del hebreo, Gibor Agil es hombre de mucha riqueza, que normalmente significa guerrero valiente. Como por ejemplo, en el caso de Gedeón y de Jefté, en Jueces 6, 12, 11, 1, inicialmente se refería a la fuerza física de un hombre o a una valentía militar, pero con el tiempo llegó a significar cualquier persona que destacara por alguna cualidad noble. La cualidad en cuestión dependía del contexto. El resto del capítulo 2 nos explicará en qué sentido Boz es noble. Veremos que es un hombre de bienes materiales, pero también que destaca por su magnanimidad y su integridad. Probablemente Boz es el mismo estamento social que Elimelec, de la nobleza del pueblo efrateo, hombre con abundancia de tierras y posesiones. A ver, para no perder de vista un detalle, el autor subraya nada menos que 3 veces, en 3 versículos, el hecho de que Boz es pariente de Elimelec, pariente del marido de Noemí, de la familia de Elimelec. 3 veces lo repite con el fin de hacernos comprender la importancia del parentesco,
Vos es un posible redentor de Ruth y Noemí. La naturaleza trasciende de la coincidencia de que Ruth vaya a espigar precisamente en el campo de Boz. El nombre de Boz es un motivo en cierto desacuerdo entre los expertos. Tradicionalmente se ha interpretado como en él hay fuerza, pero otros niegan esa interpretación, diciendo que su significado es rapidez o vigor. De todas maneras, tanto la fuerza como la rapidez indican una persona con una energía e iniciativa. Quizás esto sea el lugar de decir algo más acerca de Boz como esa figura literaria. A lo largo de la historia de la Iglesia, los comentaristas han visto en Boz un prototipo de Jesucristo. Hoy en día este tipo de espiritualización del texto no es muy popular, pero debemos recordar que los patrones bíblicos no son arbitrarios y que las mismas ilustraciones se repiten vez tras vez a lo largo de las escrituras y adquieren una fuerza simbólica cada vez que es más rica y está más matizada. Por ejemplo, los temas del hambre y de la cosecha adquieren por su uso simbólico unas connotaciones espirituales de juicio y providencia divina que no deben ser ignorados en un libro como Ruth, cuya historia es puesta en marcha por un hambre y se desarrolla en medio de campos de cebada. No hay duda que muchas de estas connotaciones no estaban presentes en la mente del escritor ni en la mente de los primeros lectores, sino que nos llegan a posterior. Negar la validez de estos puntos de referencia solo porque son posteriores a la historia o a la redacción de la historia. No es necesariamente correcto. Mucho depende de si partimos o no de la base de que la Biblia, además de ser una colección de 66 libros escritos por distintos autores humanos, fue inspirada por Dios como un solo conjunto admirablemente elaborado en una unidad y cohesión. Y sin duda alguna, Cantar de los Cantares fue escrito en primer lugar como una colección de poemas que celebran el amor entre hombre y mujer, pero en segundo lugar celebra el amor entre Dios y su pueblo, no porque el texto lo diga, sino es sencillamente porque en el conjunto bíblico el amor matrimonial es percibido como la ilustración más idónea de la relación entre Dios y su pueblo. Negar el sentido primario de Cantares sería absurdo. Negar el secundario es privarlo de su importancia canónica. Ahora, en el caso de Ruth, olvidarnos de que es en primer lugar una historia de las luchas cotidianas de una familia por cubrir sus necesidades de casa, comida y linaje, sería perder unas lecciones que son muy importantes acerca de la providencia de Dios y de las cualidades que Él espera encontrar en nuestras relaciones familiares. Es que aquí quiero hacerle un paréntesis. Vivimos ahorita en un mundo, el mundo caído, en el que de todo hacen chiste de la suegra, de todo. Y se habla mucho de que las suegras son malas. Y se abre una situación muy difícil, pero no es así. Es esto que Dios nos deja ver en una nuera y una suegra, es algo que verdaderamente es real, muy real, de amor en Él. Dios espera de las cualidades en nuestras relaciones familiares. Pero negar que en un segundo lugar esta historia viene a ser ilustración de principios fundamentales de la salvación, conversión,
santificación, redención, etcétera, es olvidar su contexto bíblico, es hacer que no pertenezca íntegramente al conjunto de la palabra de Dios. El ver en vos esa figura que va a trascender límites de dimensión cotidiana del libro de Ruth no es algo que comenzó con los comentaristas cristianos, sino con la tradición rabínica. Para los rabinos, vos fue un símbolo del varón justo, aprobado por Dios y revestido de autoridad divina. Como tal, el Targum pone en su boca palabras que van desde lo profético hasta lo sacerdotal. En un momento se dirige a Ruth diciendo: se me ha comunicado a mí proféticamente que a ti han de salir reyes y profetas. En otro le promete a Ruth bendición material en este mundo, liberación del juicio y bendición en el mundo venidero. Capítulo 2, versículo 12 al 13. La anterior fue capítulo 2, versículo 11. Vos, el granjero de Belén, se convierte en Ibsam, el juez, el justo, cuyas oraciones llegan a salvar al pueblo del hambre. Hay tres factores, seguramente, que contribuyen a que reforcemos la idea de que vos nos recuerde a Jesucristo a los que somos cristianos. Primero, en primer lugar, es perfecto. Con esto se dice que el texto no tiene nada negativo de él. Naturalmente, sospechamos que el vos histórico habrá tenido sus fallas humanas, pero el vos de nuestro libro no los tiene. Esto no quiere decir que vos nos resulte artificial o incompleto como personaje, ni tampoco que su perfección se deba a que el autor sea incapaz de reconocer los defectos de sus personajes. Noemí es muy humana en sus debilidades, en sus humores. Aún en el caso de Ruth, intuimos un crecimiento de su fe y compromiso a lo largo de la historia. En cambio, desde el primer momento, vos es una roca de integridad y virtud. Es todo bondad, generosidad, comprensión, compasión y delicadeza. Es perfecto. A no ser que contemos contra él su disposición de comer y beber bien, costumbre que por cierto fue también causa de censura hacia Jesucristo. Por supuesto, cuando leemos el libro en el nivel histórico, suponemos que vos ha tenido sus defectos. Reconocemos que solo lo vemos en las páginas del libro en 3 ocasiones concretas y que otros momentos de su vida no habrán sido tan lúcidos. Pero en el nivel literario y bíblico del libro es de suma importancia que vos sea perfecto, precisamente porque así se convierte en algo más que una persona histórica, sin dejar de serlo. El prototipo de la justicia, el gigante de espiritualidad que los rabinos veían en él, el anticipo de aquel que no conoció pecado, como han visto en él los cristianos. 2. Vos es el Goel o Redentor. Ahora bien, aunque es cierto que el tema de la redención es fundamental en toda la literatura bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis, ningún otro personaje bíblico es presentado explícitamente como redentor excepto Jesucristo. Por eso, casi cae por su propio peso que de la misma manera que vemos en David una prefiguración de la realeza de Jesús o en Melquisedec, una prefiguración de su sacerdocio, veamos en vos un anticipo de su obra redentora. 3. Vos nos recuerda al Señor Jesucristo en su comportamiento, en la amabilidad y la consideración que muestra en su trato con los demás, en su generosidad, en su nobleza de espíritu. ¿Quién podría leer el capítulo 2 sin recordar las conversaciones narradas en los evangelios entre Jesús y distintas mujeres? María,
Marta, la samaritana, etc. Pero este paralelismo se hace aún más patente cuando recordamos nuestra propia experiencia cristiana y el trato que hemos recibido de nuestro Redentor. Al trabajar en su campo, descubrimos que a pesar de la dureza del trabajo, el Señor nos presta una ayuda discreta. El esfuerzo aparentemente es nuestro, pero la abundancia de la cosecha se la debemos a Él. Da órdenes a nuestros compañeros de trabajo para que nos ayuden y animen. Nos invita a que nos apartemos para descansar con Él. Nos consuela por su palabra. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo. Capítulo 2, versículo 2. Aquí va a empezar la serie de conversaciones que van a formar un contenido del capítulo 2 unidas entre sí, solo por breves explicaciones de la acción. Ruth con Noemí, Boaz con el siervo, Boaz con Ruth 2 veces y nuevamente Ruth con Noemí. El estilo de nuestro autor es dinámico y directo. Bueno, sabemos que la pobreza de las dos mujeres, que deben reconocer públicamente su estado e incluirse entre los necesitados del pueblo. Ruth ve con claridad que el único medio de vida que les queda es el de espigar. En aquel entonces no había muchas otras posibilidades de empleos para las viudas y debían darse prisa porque la cosecha solo dura un par de meses. Habían de mantenerse a lo largo de todo el año con los pocos ingresos de ese periodo y la cosecha ya había comenzado. Para Noemí, verse en la obligación de trabajar en el campo representaba el colmo de la humillación. Ella procedía de una familia adinerada y ¿qué dirían sus vecinas? Quizás por eso es que Ruth toma la iniciativa. Tiene que vencer la parte que tiene Noemí y persuadirla para que le permita espigar. Te ruego que me dejes ir. Esa fidelidad de Ruth se va a manifestar de una forma que va a ser práctica. En el camino de Moab tomó primero la decisión de seguir con Noemí y ahora debe vivir conforme a las consecuencias. Asume esa responsabilidad de trabajar para sostener a su suegra. Y de hacerlo, no lo olvidemos, en una sociedad extraña con costumbres diferentes en medio de la cual va a destacar por su acento extranjero y por aquella torpeza social que resultará del desconocimiento de los que los demás esperan de ella. Tiene que exponerse a los malos entendidos, a la oposición, al sarcasmo o a la diferencia que tantas veces una persona extranjera sufre. Pero Ruth decide salir y cumplir con su deber. A recoger espigas. Las leyes del Antiguo Testamento no son arbitrarias, sino reglamentos que, bien entendidos y cumplidos, pueden crear un alto nivel de bienestar para un pueblo. Entre estas leyes, Dios había hecho provisión para los desamparados. Y yo no estoy hablando de leyes que hoy hacen los hombres, y recuerdo mucho a un abogado que, no era cristiano, pero él decía, para defender a alguien, la ley se puede interpretar como yo quiera. Esos son los hombres. Pero entre estas leyes Dios ha hecho provisión para los desamparados. Y Dios es sabio y es perfecto y es Dios. Una de las maneras en que lo había hecho era mandar que en el momento de la cosecha los terratenientes no cegaran hasta los límites del campo, sino que dejaran una franja sin cosechar que sirviera para los pobres
Además, cualquier espiga que cayera al suelo no debía ser recogida. Había que dejarla para los espigadores. Y si los segadores, al juntar las gavillas, dejaban alguna por descuido, no debían entrar otra vez al campo para recogerla. Cuando Levítico 23, versículo 22, cuando seguéis las mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigaréis el sobrante de vuestra mies. Los dejaréis para el pobre y para el forastero. Yo soy el Señor vuestro Dios. Deuteronomio 24, 19. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no regresarás a recogerla. Será para el forastero, para el huérfano y para la viuda, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos. Estos mandamientos, sellados, firmados por Dios, este es el sentido del yo soy, el Señor vuestro Dios. Se pretendía proteger a todo desamparado del país. Hacía años que Dios había empezado a proveer para Noemí y Ruth. En pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Capítulo 2, versículo 2. Cualquier espigadora necesitaba hallar gracia ante alguien, es decir, conseguir permiso para espigar en el campo. Porque si bien era cierto, como ya hemos visto, que la ley de Dios creaba una provisión para los pobres y por tanto era un derecho más que una concesión, por otro lado, en tiempo de los jueces, la ley de Dios era poco acatada. Acuérdense que cada quien hacía lo que quería. De manera que muchos dueños se preocupaban poco de los pobres y ponían trabas a sus derechos legales. Aún en el mejor de todos los casos, la presencia de espigadoras tiene que haber sido una molestia en ciertos momentos de la cosecha, por lo cual éstas tenían que acostumbrarse a insultos, abusos. En el peor de los casos, el espigar podía ser peligroso. Ruth no quería ser una molestia para nadie, y por otra parte quizás desconociera las leyes pertinentes. Por eso se propuso buscar un lugar en el que las actitudes fueran amables y comprensivas. Hallar gracia. Esta era su necesidad, encontrarse con el dueño del campo y hallar gracia. Esta es una de las frases clave del capítulo. Más adelante, cuando la búsqueda sea cumplida, se asombrará de la gracia que ha encontrado. Capítulo 2, versículo 10. Y no deseará otra cosa que seguir en ella. Capítulo 2, versículo 13. Le voy a decir algo. Hay tiempos con Dios, en su perfección de Dios, en lo que quiere para bien de nuestras vidas, que nos coloca en ciertos lugares. Nuestro corazón debe estar dispuesto. A lo mejor decir un espigador, un trabajador de campo, diga alguien, no, pues yo lo prefiero de director o de presidente, ¿no? Mira, para llegar a cualquier parte a donde Dios quiere formarte, llevarte, darte cosas que verdaderamente Él quiere, a veces te va a poner en lugares que ni siquiera tú te imaginas y a lo mejor ni quieres, porque somos egoístas, porque nuestro pecado no nos deja ver. Pero Dios a veces te coloca en un lugar que va a ser bendición a tu vida, gran bendición. Si tú estás buscando en este momento un trabajo y esperas en Dios que te lo va a proveer, claro que orando y haciendo también, ¿sí? Porque muchos quieren que les caiga el pan del cielo, aunque Dios siempre nos va a proveer, aunque no tengamos trabajo. Pero es orando, rogando a Dios, abre una puerta y a veces te va a abrir un lugar en donde tú dices, ¿cómo voy a hacer esto? Si no, yo quiero decirte que ese Dios tan grande, maravilloso, te va a poner en el lugar, si tú crees, tienes comunión con Él y confías, te va a poner en un lugar
que no tienes idea. Y ahí, si tú eres obediente, Él te va a llevar a lugares y cosas en tu vida de formación que ni te imaginas. No te las imaginas. Por eso hay que estar atentos. Atentos a lo que Dios quiere de nuestras vidas. Porque a veces menospreciamos cosas de una manera muy incorrecta. O menospreciamos algo que Él nos está dando. A lo mejor una cantidad de dinero. Siempre queremos más. Pero con esa, tener el contentamiento de lo que nos da para vivir. Porque Él nunca nos deja. Y ella le respondió: ve, hija mía. Sigo en el mismo versículo 2. Imaginemos un como suspiro de pena, ¿no?, que acompaña a esta respuesta que le da Noemí. Ella sabe bien que la concesión de su permiso a Ruth es el equivalente de reconocer que ha llegado al peldaño más bajo de la escala social y económica. Ya había dado esta misma orden: va, hija mía, a Ruth en el pasado, en el camino a Belén. Versículo 1:12, 1:15. En aquella ocasión la instaba a volver a Moab y a todo lo que significaba de reencuentro con sus raíces, sus costumbres y sus dioses. Pero ahora le señala otro camino, el de la humillación, que sin embargo resultará finalmente en una oportuna exaltación. Sin saberlo, Noemí, esa amargada viuda, desolada, abre el camino que va a llevar a la redención de Ruth y la suya propia. La hija de la casa de pan, en su pobreza y abatimiento, prepara el terreno para que la gentil se encuentre con aquel varón ante cuyos ojos hallará gracia, el hombre que será su redentor. Partió pues y fue y espigó en el campo en pos de los segadores. Capítulo 2, versículo 3. Como en el capítulo 1:6, aquí tenemos un resumen de la acción subsiguiente antes de que el autor nos la vaya a contar más a detalle. La forma del trabajo sería más o menos lo siguiente. Primero, los hombres, entre paréntesis, los criados del dueño, pasarían por el campo cortando la cebada y dejando las espigas en manojos sobre el suelo. Después vendrían las mujeres, entre paréntesis, las criadas, que recogerían los manojos y los atarían en gavillas. Una vez acabado el campo o sección de campo y retiradas las gavillas, podían entrar los espigadores para recoger lo que quedaba. Y aconteció que fue la parte del campo que pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelech. Capítulo 2, versículo 3. Y aconteció que, ya hemos visto capítulo 1, versículo 1, que esta frase suele señalar la providencia de Dios en la vida de los seres humanos. Más allá de esa fidelidad de Ruth a Noemí, vemos la fidelidad de Dios a esas dos mujeres. Ruth era la última persona del pueblo que podía saber quién era Booz o qué parte del campo le pertenecía. Pero Dios sí sabía. Y mira lo hermoso, lo que Dios hace tan grande, como es que ella vaya a parar a ese campo. Alguien dirá, vaya coincidencia. En Dios no hay coincidencias, ni casualidades. Cuando Dios nos lleva a un lugar, imagínate esta mujer guiada, llevada a ese lugar. Ella llegar a trabajar ahí, en esa parte que iba a depender su matrimonio, su futuro, su lugar en los antepasados del Mesías. Este autor invita a que reflexione
que detrás de una circunstancia tan inocente, un detalle tan cotidiano, allí estaba Dios. Yo quisiera que recordaras algo como alumno, cuántas de las grandes decisiones de tu vida han conocido la misma providencia. Aconteció que, si este capítulo nos va a narrar la bondad de vos hacia Ruth, recordar que a través de él se manifiesta la mano bondadosa de aquel al que vos adoraba y al que en cierto modo él representa en este libro y en la historia de Israel. El texto habla de la parte del campo, porque en aquel entonces los campos no estaban divididos por vallas ni muros, sino que la porción de cada propietario era señalada por montones de piedras o palos. Deuteronomio 19:14. En el momento de la cosecha, las distintas propiedades parecían un solo campo. De ahí que Ruth pidiera permiso para ir al campo, en singular, a recoger espigas. Capítulo 2, versículo 4. Y aquí que vino voz de Belén. ¿Coincidencia? ¿Otra vez? ¿Y otra coincidencia? Después del y aconteció que, ahora y he aquí, el autor entiende bien su arte. Lo que recibimos en la narración posterior es que vos no vino solamente para vigilar el trabajo de sus segadores, sino también para compartir con ellos el trabajo. Era el amo del campo, pero su señorío no consistía en dar órdenes y no dar golpe. Como dueño, vos es ejemplar tanto por su colaboración en el trabajo como por su cuidado de los segadores. Y dijo a los segadores: el Señor sea con vosotros. En una época en la que no existían imprentas o materiales para escribir, eran muy costosos. Ningún autor se permitía el lujo de incluir en la narración detalles superfluos. Seguramente el Señor sea con vosotros era una forma convencional de salutación, pero el hecho de su incorporación es significativo. Podemos estar seguros de que su intención aquí no es la de decirnos que vos dijo un buenos días. Cualquiera diría eso a sus criados, sino de comunicarnos algo acerca de vos, que era un hombre piadoso que temía a Yahvé. Aún esta salutación normal en Israel, hay que recordar que los tiempos eran malos. Existía mucha incredulidad entre los hebreos. Su uso implica que vos era un verdadero israelita temeroso de Dios. El autor quiere que veamos en vos a un hombre que mantiene la fe de sus antepasados, que cree que el Señor es quien provee y que comprende que la verdadera felicidad en esta vida consiste en la presencia de Dios con nosotros. Por lo tanto, lo mejor que puede desear para sus segadores es: el Señor sea con vosotros. Qué apropiado es que estas sean las primeras palabras del hombre a través del que Dios mostrará a Noemí y Ruth su presencia con ellas. La primera característica que vemos en vos es, por tanto, piedad. Y ellos le respondieron: que el Señor te bendiga. Capítulo 2, versículo 4. Hasta el día de hoy es algo de mala educación contestar a una salutación elaborada con palabras idénticas, por lo cual los segadores responden con un saludo ligeramente diferente, creando así dos líneas equilibradas que casi tienen forma poética. Dijo a los segadores: el Señor sea con vosotros. Y ellos le respondieron: que el Señor te bendiga.
Nuevamente, aunque el saludo sea convencional, hay que deducir que la incorporación en el texto se debe a que el autor quiere hacernos ver que la piedad de Bose había influido en sus trabajadores y que la relación laboral entre este empresario y sus empleados caía dentro del marco de una relación superior, la de ambos con el Señor. ¡Qué hermoso! La influencia del temor de Dios en las actitudes laborales de Bose es llamativa. Este capítulo nos va a dar la impresión de que, lejos de las tensiones laborales de hoy día, existe una relación de amistad entre él y los segadores. Provee agua, comida para ellos y una casita para su descanso. Bose y sus empleados vienen a ser todo un símbolo de actitud que el Nuevo Testamento exige a todo creyente en su trabajo secular. Efesios 6, versículos 5 al 9. Y Colosenses 3, 22. Colosenses 4, 1. Ojalá fuera así, ¿verdad? Que alguien que, sobre todo que en nuestro tiempo actual, en el mundo, un jefe que se dijera cristiano fuera alguien que verdaderamente representara dignamente la vida de el pago de sus trabajadores, el buen trato. Pero no hay que olvidar algo. Esto se gana en esa parte de autoridad que Dios da a hombres obedientes, a hombres temerosos, y que no pasemos la parte de pasarnos de listos con la confianza. A ver, entre nosotros como hermanos somos exactamente iguales. Somos hermanos, comprados con la misma sangre. Pero Dios nos pone en ciertos lugares y hay que mantener el respeto, así como se le tiene que respetar a usted como hermano. Y así como usted tiene que respetar a su jefe, y tener buenas actitudes. Y eso, de verdad, en el Nuevo Testamento exige a todo creyente en su trabajo secular verdaderamente tener buen comportamiento. Entonces Bose dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores: Bose, como pronombre de Belén, tendría sus obligaciones en la ciudad y por tanto no podía estar siempre dirigiendo la cosecha. Por eso ha nombrado un capataz o un encargado para que se ocupe de la disciplina del trabajo y de los criados, lo cual no impide, como veremos, que Bose esté involucrado en el trabajo juntamente con los segadores. En hebreo la frase traducida su siervo es literalmente su joven. Inicia una serie de palabras que todas tienen la misma raíz. Esta joven, capítulo 2, versículo 5, el siervo, joven, la joven moabita, capítulo 2, versículo 6, mis criadas, jóvenes, capítulo 2, versículo 8, los siervos, jóvenes, capítulo 2, versículo 9. O sea, recibimos la impresión de que Ruth se halla entre personas de su misma edad, lo cual da mayor sentido a las palabras de Bose en el capítulo 3, versículo 10. Por otra parte, esta insistencia en la juventud de los demás protagonistas hace que Bose y Noemí se conviertan en como personas viejitos de la historia, ¿no? Entre comillas. Esto quedará confirmado por los consejos paternales que los dos darán a Ruth en el capítulo 2, versículo 8 al 9 y versículo 22 del mismo capítulo 2, y por su tendencia a llamarla hija mía. Capítulo 2, versículo 2, capítulo 2, versículo 8 y 22. Capítulo 2, versículo 5. ¿De quién es esta joven? Una segunda característica personal de Bose es su preocupación por Ruth. ¿Cómo interpretar esta pregunta? ¿La plantea por curiosidad? ¿Porque Ruth era una persona desconocida? Pudiera ser.
o porque Ruth era una chica atractiva. También es probable. O porque él era un hombre que verdaderamente se preocupaba por los pobres. Nosotros vivimos en un mundo que, a pesar de rendir culto a la autenticidad y la sinceridad, suele ser escéptico en cuanto a la sinceridad de los demás y se apresura a atribuir a otros las peores motivaciones, y tienen una malicia tremenda. Nos resulta mucho más fácil creer que un hombre actúa bien por motivos interesados, no sé, por una atracción erótica, por ejemplo, que no por generosidad y compasión. Sin embargo, todo lo que hay en este texto nos va a indicar que es por generosidad y compasión. Y esas personas, que aún hay cristianos que ven cosas que ni suceden, o que ellos creen y piensan hasta cuando te oyen hablar, y es el pecado que no los deja escuchar, bueno, a tal grado que todo le pone en duda de que las cosas todas tienen un interés o una intención. Sin embargo, todo lo que hay en este texto nos va a indicar que es por generosidad y compasión. Lo que Ruth llama gracia en los versículos 2, 10 y 12, por lo que Dios actúa para bien de ella. Y si a alguien le cuesta trabajo tal motivación, quizás deberíamos de mirarnos a nosotras mismas o a nosotros mismos y preguntarnos si no estamos limitando la bondad de otros porque a nosotros nos falta. Pretender que Dios hizo lo que hizo solo por interés personal desentona con cosas que dirá posteriormente. Como por ejemplo, el tacto con el que Dios aborda la cuestión de los jóvenes que podrían molestarla. Capítulo 2, versículo 9. Con la delicadeza con que la trata y con la naturaleza secreta de las instrucciones que da a los criados con respecto a ella. Démosle un margen de confianza y pensemos que es un hombre que verdaderamente se preocupa por los pobres. Ahorita que la fundación está haciendo, que los hermanos están participando con ese corazón dispuesto a dar a aquel que no tiene, que es pobre. A mí me agrada en el corazón lo que hace Dios, porque todo eso es Dios. Y veo las caras de aquellos que necesitan, ¿verdad?, en su pobreza. Pero también yo sé que los que preparan los alimentos, los que estaban trabajando, los que llevan, los que reparten, quisiéramos estar todos. Pero yo doy gracias a Dios por sus vidas y por todo lo que están haciendo. Toda la iniciativa es de Boaz, no de Ruth. Es él quien pregunta por ella, entabla conversación con ella, busca ayuda, alivia su trabajo. Ruth va a ser objeto de mucha gracia de lo que ella misma sospecha. Si en el capítulo 1 la decisión de comprometerse con el pueblo de Dios es de Ruth, en el capítulo 2 es Boaz quien se va a comprometer con ella. La pregunta que él plantea al capataz, ¿de quién es esta joven?, es comprensible en aquel contexto social en el cual era impensable que una mujer joven, atractiva, pudiera estar sola, sin pertenecer a alguna familia. En aquel entonces todo el mundo estaba involucrado en algún núcleo familiar y como consecuencia era de alguien, ya fuera en calidad de hijo o de siervo. La pena es que en nuestra sociedad, con su abundancia de familias disfuncionales,
Podemos estar en medio de las multitudes de las grandes ciudades y conocer todos los beneficios de la seguridad social y sin embargo experimentar la soledad de sentir que no somos de nadie. Y el siervo, a cargo de los segadores, respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Capítulo 2, versículo 6. Perdón, me explican del tiempo, que tampoco lo tomé. Podría parecernos una redundancia el que el mayordomo conteste: es la moabita que vino de Moab. Pero en realidad, con esta explicación desea comunicar a vos dos ideas. La primera, que el origen de Ruth es Moab y es su nacionalidad. Y la segunda, que ha abandonado su país de origen y ya no pertenece a Moab, por cuanto se ha unido a Noemí. Es por eso que el criado contesta de una manera explícita a la pregunta de voz, dándole la información que él solicitaba, pero enseguida, capítulo 2, versículo 7, añade voluntariamente dos datos acerca de su carácter. Es evidente que Ruth le ha causado una impresión favorable. Y ella dijo: te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Capítulo 2, versículo 7. El capataz da testimonio de la cortesía con la que Ruth pidió permiso para espigar. De hecho, como hemos visto, Ruth no tenía obligación de pedírselo, porque la ley de Dios se lo daba por derecho. Claro está que por ser moabita, Ruth quizás desconociera esta ley, o por la misma razón supusiera que los derechos de una hebrea no serían los suyos como extranjera. Sea como fuere, el capataz, por su manera de citar sus palabras, demuestra que ella se portó con delicadeza y buenos modales más allá de lo que era habitual. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo se ha sentado en la casa por un momento. Capítulo 2, versículo 7. Esta frase se presta a cierta ambigüedad en su traducción. En la primera parte, todo depende de si el capataz quiere decir que Ruth permaneció espigando en el campo o esperando a recibir permiso para espigar. Si entendemos lo primero, entonces el siervo está dando testimonio de lo bien y duro que Ruth ha trabajado. Recordar que esta era la tarea del capataz: vigilar la siega, ver quiénes eran dignos de salario y quiénes no. Era un hombre que conocía bien el comportamiento normal de los trabajadores. Su testimonio, por tanto, era digno de crédito. Pero también es probable que debamos dar otro sentido al pasaje. Una traducción literal del texto masorético sería: así pues ella entró y estuvo de pie desde entonces la mañana y hasta ahora, este es su descansar la casa, unos pocos. Las variantes en las antiguas versiones griegas, latinas, sirias, etc., indican que desde el principio el sentido exacto de las palabras se ha escapado a los traductores. Las principales dificultades, y solo los principales porque existen además otros muchos problemas de detalle, son los siguientes. El verbo entrar, entre paréntesis, y vino, es un verbo que indica entrar en un edificio, más que en un campo. ¿Y qué tiene que ver un edificio con este contexto? La opinión de algunos expertos es que el mayordomo se está refiriendo a la pequeña choza o el cobertizo que había en el campo y que servía para que los segadores echaran una siesta o descansaran de vez en cuando. El verbo traducido como permanecer quizás signifique perseverar en el trabajo, pero significa literalmente estar de pie, lo cual da más bien la idea de estar esperando. En cuanto a la casa y unos pocos, los especialistas o bien omiten del todo estas palabras o bien proponen cambios drásticos en su ortografía para dar algún sentido, o bien siguen alguna versión antigua. ¿Qué hacer en cuanto a esto? Primero, entender que nuestra traducción es una aproximación al texto
tan adecuada como cualquier otra, pero en absoluto es segura. Sugiere que cuando Boaz llegó al campo, Ruth todavía no había empezado a espigar. Había pedido permiso al capataz, pero debía esperar la llegada del amo. Así pues, entra en la choza donde se queda de pie, esperando desde la mañana hasta ahora. Esta interpretación hace justicia al vocabulario de la primera mitad de la frase, pero la segunda mitad sigue siendo oscura. Posiblemente tiene que ver con el hecho de que Ruth solo ha descansado sentada en la casa muy pocas veces. Entonces Boaz dijo a Ruth: Boaz va a hablar con Ruth a causa del testimonio del capataz. El interés de Boaz por Ruth aumenta. Suponemos que él se habrá acercado a donde Ruth se encontraba. El autor, como siempre, omite los detalles que nosotros podemos suplir para entablar conversación con ella. Así empieza el tercer diálogo de este capítulo. Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí. Hija mía indica ternura de parte de Boaz. Y también nos revela que existe bastante diferencia de edad entre ellos. Diferencia que se confirma con las palabras del mismo Boaz en el capítulo 3, versículo 10. Quizás por eso mismo Boaz se sorprende más por lo que Ruth ha hecho por Noemí. Capítulo 2, versículo 11. Al hablar con Ruth, Boaz expresa básicamente la misma idea mediante 3 frases, casi sinónimas. No vayas, quédate, trabaja entre mis criadas. En otro campo probablemente tiene el sentido en el campo o porción del campo. Aunque la ley daba a Ruth ese derecho de espigar, ahora como consecuencia de su paciencia, de su humildad, tiene el gusto de saber que el dueño le da la bienvenida. Y en vez de mostrarse impaciente con la labor de espigadoras como ella, le abre la puerta de par en par, haciendo que se sienta en su propia casa. Por otra parte, Ruth, a partir de este momento, ya no necesita estar como las demás espigadoras, pendiente siempre de que el campo está a punto de ser cosechado con el fin de ir allí cuando los segadores acaben su labor. Ahora Boaz vela por ella. Yo creo que aquí nos detenemos. Y estaremos siguiendo en el capítulo 2, versículo 8 al 9, si Dios nos lo permite, la próxima semana. Si Dios no lo permite, estaremos continuando la enseñanza. Permítame un segundo para despedirme. Quiero agradecer que usted esté tomando el instituto. Quiero agradecerle a Dios por su vida, que Dios le haga terminar este ciclo, que no haya algo que se lo interrumpa, y por otro lado que Dios le hable a su corazón, que vaya aprendiendo más de Dios, que vaya creciendo en el Señor y que entienda algo: al que más sabe, más se le demanda. Recordemos nuevamente, yo no pongo tareas en cuestión de entrega de trabajos, es manuales, me los puede usted enviar de manera digital, o me puede, si usted no puede y lo quiere hacer a mano, también me lo puede entregar en la iglesia con la asistente que está ahí en este momento, que es Gloria, la hermana Gloria, y puede entregar ahí su trabajo. Por otro lado, las asistencias sí las tomo en cuenta, porque pues usted debe de estar ahora sí constante en el tiempo que dura la enseñanza, qué días la quitan. Y bueno, le agradezco a Dios por su vida y vamos a dar gracias.
Señor, gracias porque eres bueno, nos ayudas. Tú todavía quieres que tu pueblo no sea ignorante, que te conozca, Dios, y que camine conforme a tu voluntad. Tú eres un Dios santo y nosotros somos apartados para ti, Señor. Yo te ruego por mis hermanos, yo te ruego, Señor, porque sus corazones sean tocados y esto caiga en buena tierra, Señor, y dé fruto en su tiempo. Te doy gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia en nuestras vidas. Te ruego por mis hermanos que en este momento estuvieran pasando una situación como lo que es este tiempo y esta enfermedad, Señor, para que en tu voluntad, Señor. Yo sé que estás, que los amas, que para muchos entendemos que ganancia es irnos contigo, pero tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Te rogamos por ellos, te pedimos por su salud, te pedimos por la provisión y te pedimos por tu ayuda y tu socorro y tu providencia. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga, hermanos.